jóvenes. Soy la profesora Jessica Marínez Hernández, estudiante de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, sede Tegucigalpa. Esta clase va dirigida para los alumnos de octavo grado. El tema que vamos a ver hoy son propiedades físicas y químicas del agua. Propiedades físicas del agua. El agua es el único líquido cloro e incoloro, sin sabor, que en condiciones normales de presión se congela a 0 grados Celsius y ebullie o pasa su estado gaseoso a los 100 grados Celsius. También posee otras propiedades físicas que describimos a continuación. Pero antes de pasar a dar lo que es densidad y capacidad calorífica, también podemos decir que el agua es el líquido que no tiene color, no tiene sabor ni tiene olor. A veces decimos que el agua es blanca, pero no, ese no tiene color, ¿verdad? Y a veces decimos, no, si huele feo, pero en sí, en realidad, el agua, según estudios, no tiene sabor ni olor. También podemos decir que el estado físico del agua puede ser sólida, líquida y gaseosa. Como he dicho, ¿verdad? Anteriormente, no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Pero cuando hablamos de la densidad, ¿verdad? Ahora pasando al siguiente punto, la densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. El agua a presión normal es de una atmósfera. Y la capacidad calorífica es la cantidad de color que permite variar en 1 grado a la temperatura de un cuerpo. El agua posee una capacidad calorífica muy alta, la cual sirve para elevar una temperatura. Aquí vemos que seguimos con el mismo tema, las propiedades físicas del estado líquido. El agua en estado líquido posee algunas propiedades físicas como la viscosidad, la capilaridad, tensión superficial, evaporación, entre otras. Vamos a definir el concepto de viscosidad. Podemos decir que es una característica de fluidos en movimientos que muestra una tendencia de posición hacia su flujo ante la acción de una fuerza. Está relacionada con las fuerzas intermoleculares de atracción. En el caso del agua, la fuerza de atracción entre las moléculas se debe a la unión de puentes de hidrógeno. Como podemos observar una imagen sobre una miel, donde vemos la viscosidad, se observa acá en esta parte. Esta es la viscosidad. Vamos a hablar de la capilaridad. Cuando hablamos de la capilaridad, es un fenómeno de descenso del agua por capilares o poros del suelo, de acá, que también depende de la tensión superficial. El agua, acá, asciende capilarmente por la raíz, por acá, y miramos acá, por la raíz, luego al tallo, que es esta parte, al tallo de la planta, para llegar a las ramas, o bien a las hojas. Entonces esto es lo que llamamos la capilaridad, Tensión superficial. Es un fenómeno provocado por la fuerza de atracción intermolecular, llamada cohesión. Cuando observamos la superficie de un charco o de un lago, vemos a ciertos insectos que pueden caminar o patinar sobre la superficie como que si ésta fuera sólida. Esto se debe a la tensión superficial mayor al peso del insecto, evitando así que, como vemos acá, tiramos el insecto sobre la superficie del agua y igual no se hunde, ¿verdad? Porque esta es la tensión, es mayor que el peso del insecto. Propiedades químicas. Entre las propiedades químicas del agua tenemos lo que es el pH y la reactividad. El pH es el índice de concentración de los iones de hidrógeno en el agua. Cuanto mayor sea la concentración de los iones en el agua, menor será el valor del pH y por lo tanto más ácida. La reactividad es la capa que tiene el agua para reaccionar
con otras sustancias. Por su estructura molecular, el agua reacciona con anhídridos para formar óxidos, con los óxidos de los metales para formar hidróxidos. Aquí vemos una imagen del hidróxido de sodio. Acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancia disuelve. Por eso se dice que es disolvente universal. Sea su capacidad para formar fuentes de hidrógeno con otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica. Aquí miramos el agua y los ácidos grasos. Esto ha sido todo por esta sesión. Espero que hayamos aprendido. Muchas gracias.